Hola, soy el reverendo doctor Brígido Cabrera y quiero continuar contigo la conversación que comenzamos unos segmentos atrás. Pero quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 14, verso 34, que dice de la siguiente manera: buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arroja fuera. El que tiene oído para oír, que oiga. Hemos estado hablando de diferentes tópicos con relación a por qué mi iglesia no crece. Y cuando hablamos de por qué mi iglesia no crece, siempre me gusta repasar que hablamos de la iglesia local, la iglesia que yo sirvo, la iglesia que yo pastoreo, no la iglesia universal, porque la iglesia universal está haciendo su trabajo, pero muchas veces somos nosotros, los obreros, los que no entendemos qué Dios está haciendo en el trabajo de la iglesia que servimos. Hablamos en el último segmento de los obreros, que un obrero bien preparado es un obrero que también preparará bien su iglesia. Un mal obrero también producirá una iglesia mala. Una mala iglesia es el fruto de un mal obrero. De ahí se forman las doctrinas falsas y una serie de cosas por malos obreros. Ahora, yo no quiero hablar con los malos obreros, quiero hablar con los que tienen el corazón de ser buenos obreros. En este versículo que hemos leído, estamos hablando de la sal, que es algo que nosotros universalmente conocemos. En el mundo entero se conoce la sal. Pero la sal sirve para sazonar y para dar, digamos, condimento a lo que uno va a comer. Pero ¿de qué serviría la sal si no tiene sabor, si no hace su trabajo de salar? No sirve para nada. ¿Y qué dice el Señor? Que no sirve ni para sazonar, ni tampoco para el muladar. En otras palabras, tiene que echarla afuera, porque ya no sirve para nada. En el asunto de la iglesia, tenemos que tener pendiente también de que la iglesia tiene como los niños y como los jóvenes edades. Una iglesia comienza con mucho ímpetu, con mucha fuerza y crece rápidamente, pero llega a un punto que puede ser 7, 8, 9 o 10 años en que ya la iglesia para de crecer. Y cuando la iglesia para de crecer, el obrero o los obreros que están frente a ella tienen que preguntarse por qué razón la iglesia paró de crecer. O no tienen ni siquiera que esperar que la iglesia llegue al punto de preguntar ellos por qué no crece más la iglesia, porque se le hace más trabajo, más trabajoso poderla despertar. Dice la Biblia que cuando no se usa el hierro hay que añadirle más fuerza. Cuando no se afila el hierro hay que añadirle más fuerza. Y cuando se para el auto que usted va caminando, para hacerlo mover nuevamente, usted tiene que empujarlo con mayor fuerza. Así que es mejor que uno se anticipe al crecimiento de la iglesia sabiendo lo que es bueno hacer antes de que lleguemos al punto en que la iglesia ya no esté creciendo más. Repito que los que saben de crecimiento y que se han puesto a explicar del crecimiento de la iglesia como un órgano viviente, han dicho que la vida útil de una iglesia llega hasta los 7, 8, 9 y hasta 10 años creciendo. Pero cuando llega ahí como que se estanca. Y cuando la iglesia se estanca, puede ser que sea una iglesia de 500 miembros, como puede ser una iglesia de 10 o de 15. Si se estancó, está estancada. Mucha gente dice: yo soy de una iglesia que es saludable. ¿Por qué? Porque es una iglesia grande. No se confunda con el número, que hay muchas iglesias grandes que están tan enfermas como la iglesia que solamente tiene 20 personas. Depende cuál sea el crecimiento que esa iglesia tiene. ¿Cuántos bautiza esa iglesia grande todos los años? Pongamos un ejemplo, una iglesia de 1000 miembros. ¿Cuántos bautiza todos los años? ¿Cuántos son las nuevas almas que se ganan todos los años? Usted no se va a conformar con un árbol que usted siembre para comer quizás naranja, y que cuando llegue el momento de que ya la naranja
todas fructificaron y llega el momento de 10 años o de 8 años, usted no se va a conformar con 2 o 3 naranjas, porque usted está acostumbrado a comer muchas naranjas de ese árbol. Pero resulta que usted no se anticipó al crecimiento de este árbol y llegó el momento de vejez del árbol y el árbol tiene que ser renovado. Las iglesias que nosotros servimos tienen que ser renovadas continuamente y el Espíritu Santo está dispuesto a ser el renovador de la iglesia. Pero muchas veces nosotros como obreros impedimos el crecimiento de la iglesia porque nos afanamos y nos afanamos en querer las cosas como nosotros queremos y no dejamos que fluya el Espíritu Santo. Dado que no dejamos que el Espíritu Santo fluya, entonces la iglesia se convierte en una rutina. Probablemente usted ha visto una iglesia que es pura rutina. Usted va a la iglesia el domingo y ya usted sabe lo que va a pasar. De repente el Espíritu Santo se mueve un día, pero la rutina es continua, continua, continua. Y es necesario que el obrero sepa que tenemos la tendencia a caminar en las cosas que ya conocemos bien. Nunca queremos arriesgarnos a aventurarnos fuera del cuadro que ya nosotros conocemos, porque tenemos miedo a que quizás demos un paso en falso y aquel paso en falso que demos sea un paso que nos va a llevar a la derrota. En Dios no podemos tener miedo a los riesgos. Para hacer la obra de Dios no podemos tener miedo a los riesgos. Ahora bien, hay gente que se arriesgan y se meten en deudas grandísimas y envuelven a la iglesia en una deuda que entonces la iglesia pierde la visión. Porque el crecimiento de la iglesia no está en tener un templo grande, en tener un autobús que busque a la gente. Todo esto puede ser parte del crecimiento, pero en realidad no es el crecimiento de la iglesia, no es la salud de la iglesia. La iglesia saludable es una iglesia que como la iglesia como un ser viviente también tiene, digamos, toda la posibilidad de continuar multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Y si nosotros no vemos que la iglesia se está multiplicando, es muy probable que la iglesia haya llegado a su punto de altura en que de ahí en adelante comienza a declinar. A declinar. Y cuando usted ve que la iglesia comienza a declinar, entonces es tiempo de que usted comience a pensar qué debemos hacer antes que comience a declinar. La iglesia necesita nuevamente tener su despegue o seguir una línea horizontal de crecimiento. Pero muchas veces comenzamos, vemos que llegó al top, llegó a la cima y forzamos y forzamos y forzamos y estamos luchando contra la corriente. Recuérdese que hay hombres y mujeres que han dedicado horas y años a estudiar los crecimientos de la iglesia y estas son sus opiniones. Dice que la iglesia, como los seres vivientes, nosotros, también llega un momento en que no crece más. Y el obrero tiene que estar pendiente de cuándo es que va a llegar el momento de que no va a crecer más. Si ya usted sabe que su iglesia se aproxima a la monotonía, usted tiene que buscar la manera en la Biblia, con los demás, con consejería, con lo que sea, y buscar la manera en que la iglesia siga caminando con mayor velocidad o quizás en la misma velocidad que iba, pero mirando siempre el crecimiento de la iglesia. Así que la iglesia tiene un crecimiento como un individuo, una persona tiene un crecimiento. Llega un momento en que no crece más. Entonces, mucha gente seguramente lo toma y dice, bueno, ya no crece más, ahora lo que hace es que se engorda. Pues eso es lo que hacemos, que muchas veces la iglesia lo que está es muy gorda y ya no pare. Es necesario que nosotros pongamos en consideración de que la iglesia debe de reproducirse y debe de ir cada día dando fruto y pariendo nuevas obras y nuevos miembros. Si usted no ha pensado en eso, comience a pensarlo y en nuestra conversación que continuaremos, seguiremos hablando de otros tópicos que le puede ayudar. Muchísimas gracias por escucharme nuevamente y no se olvide que estamos tratando con el tema ¿por qué mi iglesia no crece? Y repito que no estamos hablando de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia que yo sirvo, la iglesia que se llame como se llame, que usted pastorea. ¿Por qué no está creciendo?
¿Usted está conforme 20 años con 20 personas? ¿O es que usted también necesita ser renovado para poder entender cuál es el plan de Dios? Dios te bendiga. Soy el doctor Brígido Cabrera y continuaremos hablando en nuestro próximo segmento de por qué mi iglesia no crece.